Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno es que hoy podamos deleitarnos en el Señor. Y qué bueno es que usted y yo estamos aquí para que su palabra agarreme en nuestros corazones. Su palabra nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que sea el alimento para nuestra alma. ¿Usted ya saludó al que tiene al lado? Dígale: Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. No le tenga pena. Cuando usted y yo tenemos un familiar que por largos días se nos ha ido y de repente lo miramos, ¿qué sentimos? Alegría, ¿verdad? Bueno, todos los que estamos aquí somos una familia en Cristo. Somos un pueblo, somos una iglesia, somos miembros que formamos el cuerpo de Cristo. Así es que alégrese cuando mira al hermano. Nosotros nos alegramos cuando le miramos aquí y que venimos juntos a adorar al Señor. Nosotros siempre decimos que cuando adoramos al Señor, le cantamos al Señor, Dios inclina su oído cuando nosotros le cantamos, ¿verdad? Pero cuando la palabra de Dios se nos habla, se abren las Sagradas Escrituras, es Dios que inclina nuestro oído a su voz. Así es que, mis amables hermanos, vamos a continuar con la carta a los Filipenses. Y yo sé que usted ya está listo donde estamos con el pasaje, porque usted tiene una memoria como la mía que muy buena. Filipenses capítulo 3, mis amables hermanos, versículos del 1 al 11, perdón. Capítulo 3, versículos del 1 al 11. Les decía el domingo pasado que este pasaje lo iba a dividir en dos. Así es que básicamente es el seguimiento del sermón pasado. Antes de comenzar, yo quiero que incline su rostro y le demos gracias al Señor. Señor, prepare nuestro corazón, inclina nuestro corazón, inclina nuestro oído a tu palabra. Qué grandioso eres, qué maravilloso eres. No hay nadie como tú. Señor, tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Aquí estamos, conscientes que te necesitamos cada segundo que pasa en nuestras vidas. Si tan solo tú nos dejaras por 5 segundos, ciertamente moriremos. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro libertador. Tú eres nuestro sustentador. Tú eres nuestro dueño. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Arrancamos con el versículo 1 y leímos el 2. De hecho, leímos todo el pasaje del versículo 1 al 11, así es que lo vamos a leer nuevamente del versículo 1 al 11, capítulo 3. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, hermanos, como ustedes saben, hemos venido versículo a versículo durante ya muchos domingos y hemos llegado a una sección muy especial en lo personal, donde Pablo nos va a dejar un mensaje claro de lo que él es en sí. El domingo anterior estuvimos viendo varios detalles de cómo el pueblo judío miraba a los gentiles, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que decíamos que los judíos eran la circuncisión y los gentiles eran vistos como la incircuncisión. Judíos, pueblo que debía guardar los estatutos que se les había dado desde el Antiguo Testamento, y los gentiles que eran considerados como personas que no tenían nada, simplemente vivían, y el pueblo judío los miraba como personas errantes, como personas que no tenían de qué o una base, y los miraban pues como detestables, como deambulaban sin directriz alguna, y por ende estos eran apodados como inmundos. Y en este caso, en el versículo 2 específicamente, hace referencia a que esa connotación implicaba igual a un perro. Eran personas no practicantes de la pureza, eran impuros. Y los judíos se creían el pueblo especial, se habían empompado y miraban a todas las naciones como por sobre el hombro, y que nadie tenía derecho y que nadie tenía las bendiciones que ellos tenían por ser el pueblo escogido de Dios. Ahora, iglesia, lo que Pablo hace en este pasaje es llevarnos en un viaje espiritual profundo mientras nos cuenta parte de su testimonio, si usted le presta atención al pasaje. Porque Pablo comienza resaltando un detalle muy importante, pero a la vez dice, ¿saben qué? Ustedes hacen esto, pero si ustedes creen que tienen algo de qué gloriarse, yo mucho más. Y comienza a dar unos detalles que no vamos a entrar en ellos, porque quizás usted los conoce muy bien acerca del testimonio del apóstol Pablo. Bueno, a estas alturas tenemos a judíos autosuficientes, superiores a las demás naciones. Y este es el punto que ahora vamos a tocar. Y es que en este punto céntrico surge una intervención cuyos judíos no esperaban. Y algunos hasta el día de hoy no lo creen. Es más, tanto así que muchos de ellos todavía siguen esperando al Mesías. Mesías que ya caminó en sus tierras, murió en sus tierras. Hay un testimonio, hay una historia verídica, pero están totalmente cegados que todavía no lo creen. Hay un pasaje maravilloso que dice, a lo suyo
vino, pero los suyos no le recibieron. Es decir, Dios mandó a Cristo a lo que le pertenece. Si usted le presta atención al versículo, dice, a lo suyo, lo que le pertenece, lo de él, la tierra, su creación, todo le pertenece a él, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y estos que se creían autosuficientes, superiores a las demás naciones, debían mirar a Cristo, pero no lo hicieron. Y aunque vieron cumplir la gran mayoría de promesas acerca del Mesías, no lo creyeron. Al contrario, lo rechazaron. Al contrario, quisieron deshacerse de él, levantándole falsos testimonios, acusándolos. En cierta ocasión quisieron matarlo antes de tiempo y Jesús escapó entre medio de sus discípulos. Querían prenderlo, pero Jesús siempre decía, no es la hora. Lo que ustedes desean no es el pensamiento de Dios. Por lo tanto, no se ha llegado la hora. Este es el pueblo en el que se encuentra el apóstol Pablo. Este es el contexto, este es el background que tiene. Esto es lo que está rodeando la iglesia. Pero aquí, iglesia, yo no voy a profundizar mucho y quiero avanzar con el mensaje. Hay un punto de inflexión. En este punto surge una intervención que es el cumplimiento del plan divino de Dios, que implica la reconciliación entre Dios y el hombre, como también la reconciliación entre el hombre y el hombre. Este punto nadie lo esperaba, ellos no lo esperaban, el pueblo gentil mucho menos, pero de repente surge un acto maravilloso en el cual Cristo Jesús, habiendo sido enviado por Dios su Padre, dijo, consumado es. Hay una barrera que dividía las naciones, había una barrera que dividía ambos pueblos y que por ende hacía que los judíos se creyeran superiores a las demás naciones. Y surge un acto maravilloso. Y es que al final de todo, Cristo Jesús vino para recoger sus hijos, sus miembros, que estarían esparcidos en todas las naciones del planeta Tierra. No por una sola nación, o no por dos naciones, por todos sus hijos. Entremos a nuestro tema, versículo 2. Dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Iglesia, ¿se acuerdan parte de los versículos que vimos el domingo pasado acerca de estos, específicamente de esta sección? ¿Cómo y por qué los judíos miraban al pueblo gentil como personas que eran inmerecedoras, personas inmundas, personas que no tenían el favor de Dios? ¿Se recuerdan ciertos pasajes que miramos? E inclusive Dios mismo había hecho una referencia cuando estaba con la mujer, ¿verdad? Y le dijo, bueno, mira, ¿cómo es posible que se le pueda dar el pan a los perrillos, verdad? Y tantos énfasis que vimos. Ahora, yo quiero entrar en detalles ahora mismo. El peligro de los falsos maestros. El peligro de los falsos maestros. Y antes de todo yo quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos, iglesia? Uno. Yo quiero que me preste atención a esto, porque aquí es el punto de inflexión de todo el problema que los judíos se mantenían y mantienen hasta el día de hoy. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 14, porque Él es nuestra paz. Al principio decía que Dios en su soberanía hace que
Cristo Jesús en su poder, en su acto de obediencia, hace que Dios y el hombre tengan una reconciliación, ¿verdad? Pero no solamente hay una reconciliación entre Dios y el hombre, sino que también debe haber una reconciliación entre el hombre y el hombre. Usted me puede decir, ¿cómo así, pastor? Bueno, es que fue literalmente lo que sucedió entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Había una enemistad, pero ante todo hay una unidad ahora con Dios y el hombre, pero Dios hace que el muro que dividía al hombre con el hombre se quebrara en dos, se partiera en dos, se quitara y hacer una sola iglesia, hacer un solo pueblo, una reconciliación de una familia de hermanos, de hombres, de mujeres, de niños que vinieran a formar un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces lo que dice Efesios 4:12, 12:14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz, iglesia? Dios es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este versículo resalta la acción de la reconciliación entre judíos y gentiles a través de Jesucristo, formando así un solo pueblo en Él. Y esta acción que fomenta la unidad, la hermandad entre ambos pueblos es soberana, es divina, no es humana, lo que hoy todas las naciones buscan. ¿Qué es lo que buscan todas las naciones hoy? Tener paz, ¿verdad? Pero esto no es la paz de la que nos está hablando la palabra de Dios. La paz que usted y yo hemos alcanzado es la paz que Cristo Jesús alcanza con su sacrificio con Dios. La enemistad que teníamos por el hecho de ser parte, de tener en nuestra sangre el pecado, el gen pecaminoso que nos dejó, la herencia que nos dejó nuestro padre Adán, esa enemistad que nos separaba de Dios, esa santidad que nos hacía, que nos ponía un stop para que pudiéramos llegar a Dios, Él la quita y nos acerca a Dios, nos abraza a Dios y nos da la libertad que ahora le podamos llamar Abba Padre por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ahora, este es el problema de los judíos que no lo pueden entender, que cómo es posible que la gracia que les pertenece a ellos sea también derramada para otros que no son dignos. Bueno, el regalo más grande que usted y yo podemos recibir es que no lo merecíamos. Y en ese sentido tenían razón los judíos. O dígame usted, ¿quién es merecedor aquí de la gracia de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo creo que yo, hermano? Nadie. Pero por eso es maravilloso. Y por eso tus fuerzas y mis fuerzas no pueden alcanzar ese favor, porque es infinito, está en lo más alto y solamente lo podemos obtener por un favor que Dios nos lo ha dado. Te lo dio, me lo dio y me reconcilia y ahora somos su familia. Ahora, antes de ir avanzando, yo quiero que usted me preste atención el hilo que vamos a llevar para llegar al versículo 12 y en detalles. Ahora, decía que esta acción que fomenta la unidad entre ambos pueblos es soberana, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que esto es el acto de Cristo Jesús fue soberano? No fue meramente humana, no fueron los judíos, no fueron los romanos que llevaron a la cruz a Cristo. Fue Dios mismo. Y nos lo confirma Juan 3:16, un versículo que usted y yo conocemos muy bien. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó ¿quién? Dios al mundo. ¿Qué pasó después? Puso en la cruz a Cristo para que todo aquel que en Él, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una acción consumada. Esta acción que fomenta la unidad entre Dios y el hombre y entre el hombre y el hombre, que de hecho esto es lo que forman los dos grandes mandamientos. La unidad entre Dios y el hombre y la unidad entre el hombre y el hombre. Les recuerdo los dos grandes mandamientos.
El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Todo lo que tú eres o todo lo que tú sos debe amar a Dios. Esa es la paz que tenemos con Dios. Pero luego después dice que el segundo gran mandamiento es semejante a este: y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la paz que Dios nos da se refleja en la paz que yo tengo con mis hermanos. O se acciona con mis hermanos, con lo que yo hago, con lo que yo digo. Entonces, esta es la acción consumada. Hombre, Dios, hombre y hombre, o sea, nosotros. Cambia básicamente en totalidad la perspectiva del Evangelio. Es decir, la gracia de Dios es manifiesta en ambos pueblos, ¿verdad? Antes de la consumación suprema, la gracia de Dios era derramada mayormente al pueblo judío, pero por un solo propósito, y era para preservar la simiente dicha desde el Génesis, para que hubiera una preservación. Y en el momento que esta simiente había madurado para comenzar a dar fruto, se cortó y se recoge el fruto que ésta está dando. Es decir, en el momento en que esta simiente viene, crece, muere y cumple lo que debía cumplir, comienza a recoger todos los frutos de toda la faz de la tierra, que son sus hijos, cuyo sacrificio es eficaz en sus hijos, o sea, es decir, en nosotros. En nosotros. No solamente ya aquellos cuya gracia era derramada en ellos para la preservación, sino que ahora es derramada sobre todos nosotros. Es decir, Cristo Jesús cambió todo. Cristo partió el tiempo en un antes y un después. El sacrificio de Cristo le puso punto y final a todos los sacrificios. Es más, Cristo Jesús es el único sacrificio que pudo satisfacer la demanda de Dios el Padre. No hay ningún otro sacrificio. No hay ninguno. Por bueno, por recto que éste hubiese parecido, Cristo Jesús es el único. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es el Cordero inmolado. Si usted se va al libro de Isaías, capítulo 55, encontrará que Cristo Jesús es el Cordero inmolado, que quite el pecado del mundo. No lo opaca, no lo cubre, lo quita por completo. Es más, su palabra dice que Él tomó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar y no se recuerda más de ellos. Es decir, sus palabras dichas en la cruz del Calvario son eficaces, son ciertas cuando Él dice consumado es. Fue quitado literalmente, fue borrado completamente, fuimos lavados por la sangre del Cordero, y esto es lo que ahora Pablo nos va a dar a entender en el pasaje bíblico. Ahora, aquellos que acusaban al pueblo, cuyo pueblo también era el pueblo de Dios, ahora Pablo invierte los papeles y les va a llamar a ellos que ellos son los inmundos, que ellos son los pecadores, que ellos son los perros, que ellos son los mentirosos, que ellos son los falsos. ¿Por qué? Porque están tratando de agregarle algo más a la salvación. Están queriéndole poner un plus a lo que Cristo Jesús ya consumó. Y les dice Pablo, no. Lo que ustedes están haciendo es igual a las acusaciones que ustedes hacían desde el tiempo antiguo de los gentiles. Ustedes creían que los gentiles vivían sin leyes, ustedes se llenan el pecho, caminan erguidamente creyendo en la ley, pero en verdad ustedes son los ignorantes. Son palabras muy duras que encontramos en el versículo 12, en el versículo 2, perdón. Es decir, Pablo, como les dije, invierte ahora los papeles. Pero ¿por qué lo hace Pablo? Es porque específicamente lo que aquí sucedió fue un acto que partió el tiempo en un antes y un después.
si esto no hubiese ocurrido, Pablo no tenía argumento para poder decir que los judíos eran merecederos. No tenía argumento alguno, porque no hubiese sido consumado el sacrificio de Cristo. Pero ahora que Cristo Jesús ha perdonado y que ha dicho: Padre, no le tomes en cuenta los pecados, Padre, que así como tú y yo somos unos, que ellos sean uno, no refiriéndose no solamente a los discípulos. Nosotros hacemos énfasis que lo decía por los discípulos, pero lo está haciendo en general para todos los hijos de Dios. Que así como tú y yo, Padre, somos uno, que los que estamos aquí seamos uno en el Señor. De hecho, Pablo, en el contexto teológico, en este pasaje, se centra en la advertencia con los filipenses sobre los falsos maestros. Y específicamente, Pablo se está refiriendo a los judaizantes. Había muchos movimientos, algunos espiritualistas, estaban los judaizantes. Les recuerdo que cuando Pablo escribe la carta, está en un país donde se era movido por tantas creencias, tenían tantos dioses, hacían tantos cultos. Pero Pablo no está generalizando todo esto. Pablo está específicamente tirándole directamente a los judíos, a los judaizantes, a los que procuraban que la iglesia que había creído el mensaje de gracia, que estos, después de haber creído en el mensaje de gracia, comenzaran a practicar los eventos, los hechos, las ceremonias que el domingo vimos, ¿se acuerdan? Cuanto a la circuncisión, la purificación de la comida, de los días, de las fiestas. Y estos decían: no, es que si ustedes no siguen estos rudimentos, si ustedes no hacen esto, entonces ustedes no son bien vistos por Dios. Pablo le dice: no, no es así. De hecho, el contexto de la carta, también tenemos toda la suficiencia de Cristo Jesús. Es decir, Pablo está diciendo: Cristo Jesús, hermanos, es más que suficiente para todo lo que necesitamos. Nada más. Cristo Jesús es todo lo que el hombre, todo lo que la iglesia necesita. Y Pablo se dirige directamente a los judaizantes, que intentaban imponer la circuncisión y la obediencia a la ley dada a Moisés. Y ojo al detalle, porque no solamente lo querían imponer, sino que iban más allá. Les decían que tenían que ser los requisitos para alcanzar el favor de Dios en cuanto a la salvación. Esta es una ofensa grave ante los ojos de Dios. Porque cuando alguien dice: no, tienes que ponerle un plus para alcanzar salvación, estás diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es suficiente para que el hombre alcance la salvación. Y que el hombre necesita agregarle algo, ayudarle al Señor, ayudarle a Cristo. Cuando bien usted y yo sabemos que en el único que Dios se complace es en Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando estaba Jesús a punto de ser bautizado? Dice que se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo. Solamente de Él se dice eso. Dios se complace directamente solamente en Cristo. Ahora, una vez Cristo Jesús sacrificado, muerto en la cruz del Calvario, Dios a través de Cristo Jesús se complace en sus hijos. Porque Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Y ahora vamos a regresar, ahora podemos regresar a las doctrinas tan básicas que enseñamos en los discipulados. Nosotros decimos que Cristo Jesús básicamente se quita ese traje de justicia y te lo inserta a ti en un traje pecaminoso que tienes, lo inserta en lo que tú eres. Ahora, cuando Dios nos ve,
ve a Cristo en nosotros, porque el viejo yo, Pablo dice que ya es un ex que quedó crucificado en la cruz del Calvario, y Pablo dice, ahora ya no vivo yo, ahora es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿cómo debo pensar, iglesia? Como Cristo. ¿Cómo debo caminar? Como Cristo. ¿Cómo debo hablar? Como Cristo. ¿Cómo debo referirme con mis hermanos? Como Cristo. ¿Cómo debo amar a los demás? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Decíamos 2 domingos atrás que Cristo Jesús se vació por completo, dejó su trono, no teniendo cosas, no teniendo eso para aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dejando su trono, dejando su gloria, por amor a su iglesia. Nada más. Y ahora viene un grupo de personas diciendo, eso no es suficiente, tienes que obedecer esto. Tienes que obedecer las otras cosas. Con razón el apóstol Pablo ahora se levanta con un ímpetu y está diciendo, no, ustedes son falsos, porque le están quitando méritos al sacrificio que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Y decía que en este es el contexto que Pablo nos muestra que la salvación es solamente por gracia y no por nada que el hombre pueda hacer. Ahora sí, ahora Pablo compara a los judíos con los perros. En el contexto del siglo I, esto lo decíamos el domingo pasado, los perros no eran vistos de la misma manera que hoy. Yo creo que hoy quizás el 80% de los hogares en Estados Unidos tienen un perro y algunas familias lo adoptan como casi hijos. No sé si usted una vez vio una noticia de una señora que estaba muriendo y no tenía a nadie más. Y le dejó la herencia a su perro. Había otra señora que estaba llorando desconsolada porque alguien le había dicho el precio que tenía el perro. Y ella decía, ¿cómo es posible que le puedan poner precio a esta criatura? Es como mi hijo, es como, no tiene un precio. Y específicamente en la cultura judía de la época, los perros solían ser asociados con la impureza, la suciedad, la vagancia. No eran considerados como animales domésticos, sino más bien como animales callejeros, salvajes. A menudo eran portadores de enfermedades y se alimentaban de desperdicios en la calle, en la basura. Bueno, ahora yo quiero que usted ponga el contexto que Pablo está utilizando y cómo se está refiriendo con los judíos. Los que creían tener la verdad, los principales, los que Dios había puesto para guiar al pueblo con la palabra. Pablo ahora les está diciendo, ustedes son portadores de enfermedades. Andan buscando la basura, andan buscando comida en el desperdicio. Ustedes son salvajes. Ustedes son animales no domesticables. Ustedes no son puros. Son una vergüenza para la sociedad. Son callejeros. Y póngale usted todos los adjetivos que tenían en el siglo I el perro, el animal. Por lo tanto, cuando Pablo utiliza la metáfora de los perros, en Filipenses capítulo 3, versículo 2, lo hace para describir aquellos que promovían las falsas enseñanzas o se comportaban de manera inmoral, comparándolos con los animales impuros y peligrosos. Y estos animales
iglesia, deben ser evitados. Tienes que huir de ellos. Tienes que correr de ellos. Tienes que estar lejos de ellos. Porque son peligrosos. Y a muchos de ellos es muy necesario confrontarlos con la verdad. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Iglesia, ¿sabe qué implica la palabra guardaos? Implica no tenga contacto alguno con ellos. Implica viva separado totalmente de ellos. Cuando usted tiene una pieza de valor y no quiere que esta pieza se le pierda, ¿qué es lo que hace usted? Se va a Home Depot, compra una caja fuerte, si es fireproof mucho mejor, un buen candado, porque usted piensa que si en algún día la casa logra a quemarse, ¿qué va a pasar? Usted va a preservar esa pieza, ¿verdad? Entonces Pablo lo que está diciendo es, apártense, háganse a un lado, separados, guárdense de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y mire lo que sigue diciendo el versículo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Y esto es lo peor. Alguien una vez dijo, miren, es que Satanás no se te va a presentar con cuernos rojos, con un tridente. Satanás se te va a presentar vestido de ovejas. De seducir. Sus palabras son sigilosas. Te va a abrazar primero. Te va a acariciar. Pero después te va a mandar a lo más profundo del infierno. Porque esa es su tarea. Entonces dice Pablo, cuídense de ellos. Guárdense de ellos. Guardaos de los falsos profetas. Y ahora, iglesia, quizás no voy a hacer referencia a todo el movimiento que se está moviendo hoy a nuestro entorno, porque usted ya bien conoce. Sabemos, y a través de la palabra, usted sabe identificar quién es un falso maestro, ¿verdad? Bueno, quiero pensar lo que usted sabe y sabe identificar quién es un falso maestro. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, nuevamente vuelve a hacer hincapié de lo que Pablo dice en el versículo 2, perros. Y aquí Pablo se va mucho más, el escritor de Mateo se va mucho más feroz. Un lobo sabemos que es mucho más feroz que un perro. Porque al final termina diciendo, pero por dentro son lobos rapaces, lobos encubiertos, que pretenden tener una cara de piedad, un cuerpo purificado, palabras bonitas, pero que en lo más profundo de sus corazones albergan todo el horror y el odio a Dios habido y por haber. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una verdadera tristeza que muchos cristianos hoy sigan alimentándose, entre comillas, de personas que literalmente son conocidos como falsos maestros. Vivimos en una época donde tenemos todo en nuestras manos. Podemos mirar lo que nosotros querramos. Podemos escuchar lo que nosotros querramos escuchar. Pero me temo que muchas veces vivimos poniéndole más atención a todo lo que las redes sociales nos bombardean
que lo que la Biblia nos manda a hacer, que es a escudriñarnos a nosotros mismos, a leer las Sagradas Escrituras, a confiar, a abrazarla, a amarla y a mirar lo que Cristo Jesús, lo que Dios ha dejado que nosotros sepamos. Y es por esa razón que muchas veces vivimos diciéndole amén a cosas que ni siquiera están en la Biblia. Porque nos gusta más estar escuchando o estar recitando lo que Julano dijo que lo que la Biblia dice. Y es lo que está diciendo Pablo. Guardaos de todo esto. Entonces ahora Pablo va a introducirnos un tema importante y es lo que básicamente nos va a hablar acerca del corazón. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 10 versículo 16, dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Romanos capítulo 2 versículo 29 dice: mas el judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en la letra, es decir, en la ley. Y al final termina diciendo el versículo: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hay un pasaje que no lo tengo aquí y que es muy famoso y que nosotros lo repetimos, y es Ezequiel. Dice que, en el libro de Ezequiel dice que Él quitará ese corazón de piedra que nosotros tenemos, o que teníamos, perdón, e insertará un corazón de carne receptible. Es decir, ese es lo que Pablo está hablando acerca del corazón. Esa es la verdadera circuncisión, que haya quitado el corazón de piedra e haya insertado un corazón de carne, cuyo corazón ahora es receptible a la voz del pastor, a la voz del Señor, a la voz del Evangelio. Y cuando se nos dice: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado, la primera respuesta que nosotros tenemos es amén a ese llamado, porque ahora tenemos un corazón que recibe, ahora tenemos un corazón receptible a su voz, a su Evangelio, y no así un corazón de piedra. Y eso lo encontramos de los versículos 4 al 6. Cuando el hombre pone la confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Ustedes creen que ustedes son privilegiados porque son judíos? No, señores, yo mucho más. ¿Ustedes creen que saben? Yo mucho más. Soy de los celosos más celosos, dice Pablo. Y en el versículo 5 les va a dar ciertos detalles para que ellos se queden boquiabierta. Comienza diciendo: circuncidado al octavo. Todos los que estamos aquí hemos aprendido más de alguna vez que todo niño, todo hombre del pueblo de Israel debía ser circuncidado al octavo día, ¿verdad? Entonces dice Pablo: yo, judío de judíos, circuncidado al octavo día, versículo 6, versículo 5. Del linaje de Israel, de la tribu. Hermano, tener este currículum en aquel entonces te daba un peso impresionante. Viene de la tribu de Benjamín. Hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y esto fue lo que le llevó a ser perseguidor de la iglesia, ¿se acuerdan? Algunos dicen: bueno, Pablo pasa de ser perseguidor a ser perseguido. Eso es lo que cambia todo. Y sigue diciendo el versículo: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es
por la ley, irreprensible. Es decir, Pablo les está diciendo a los judaizantes, ustedes tienen una vida moral tan desastrosa que les voy a poner mi testimonio. Les voy a decir quién es verdaderamente un judío de judíos. Y comienza a recitarles todo lo que usted lee del versículo 13 en adelante. Ahora el versículo 7 dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida. Y ahora quiero entrar en el punto número 3, renuncia a la confianza en la carne, del versículo 4 al 6. Y quiero dejar dos implicaciones básicas en este aspecto. Dos implicaciones básicas que deben confrontarnos todos los días. Número 1, dependencia total de la gracia de Dios, no de mi carne. No de mi carne. Iglesia, al renunciar a la confianza en los méritos propios, reconocemos que nuestra salvación, que nuestra relación con Dios no se basa en hechos o en obras o logros que usted y yo hayamos hecho más de alguna vez, sino únicamente en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús y consumada en la cruz del Calvario. Eso nos lleva a depender totalmente en la gracia divina para nuestra justificación, santificación, que es solamente a través de Cristo Jesús. Y el orden sucede de esta manera. Primero Dios nos redime. Redimir, pues ustedes lo conocen, que es comprar. Él nos redime. Luego de redimirnos, nos presenta ante Dios para justificación. Luego de justificación, nos pone en un proceso de santificación. En ese proceso de santificación, vamos a pasar a estar en la presencia del Señor. Es decir, este proceso nunca se va a terminar. Es el proceso con el que debemos luchar todos los días. No así con la justificación. Porque la justificación, como la redención, es un hecho consumado. Y la santificación es un trabajo, es nuestra responsabilidad todos los días de santificarnos, de presentarnos ante Dios como obrero que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Es decir, y número 2, humildad al reconocer nuestra necesidad de redención, humildad al reconocer de dónde Dios nos ha sacado, humildad al reconocer quiénes somos nosotros y quién es Dios para nosotros, humildad al reconocer que cada segundo que pasa, iglesia, necesitamos de la gracia, necesitamos de Dios, necesitamos que Él manifieste su misericordia en nuestras vidas, porque ¿qué sería de nosotros sin su favor a nuestro favor? Estaríamos perdidos. O es más, estaríamos condenados. Al abandonar la confianza en la carne, reconocemos nuestra incapacidad para alcanzar cualquiera sea el mérito que pudiera darle un plus al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, no hay nadie que pueda agregar algo al sacrificio de Cristo. Lo que Cristo Jesús hizo por usted, por mí y por todos aquellos que vendrán es más que suficiente para estar ante la presencia de Dios nuestro Padre Celestial. Es más que suficiente. Si tú crees que tienes que hacer algo para ganar el favor de Dios, Pablo te dice, y está usando una metáfora que también es para ti. Eres uno de ellos. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, no lo voy a leer, vamos a seguir avanzando, pero usted lo puede anotar. También tenemos Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y en esos versículos que leímos, Pablo describe su descendencia física y cultural. Pero está diciendo, esto
Para ustedes es ganancia, pero para mí esto no lo es. Lo estimo como pérdida. Quiero dejarte con este pensamiento. Me temo que para muchos lo que para Pablo era pérdida, para muchos es el objetivo el día de hoy. Lo que Pablo miraba como pérdida, para muchos es el target a lograr, es la meta a lograr el día de hoy. Cuando Pablo hace mención acerca de todo lo que él tenía circuncidado al 8º día, usted puede encontrar referencia en Génesis capítulo 17, versículo 12, donde también dice que es linaje de Benjamín. También lo encontramos allá en 2 de Samuel capítulo 20, versículo 2, cuando él dice hebreos de hebreos. Es la referencia del Antiguo Testamento. Y al final, la excelencia de conocer, del conocimiento de Cristo. Los versículos del 10 al 11. Que dicen así, del 7 al 11, perdón. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Usted sabe que el término que Pablo emplea en el versículo 7 cuando dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. De hecho, que la palabra griega que se traduce ganancia viene del término contabilidad, que literalmente significa lucro. Y de igual forma la palabra que se traduce pérdida viene del mismo contexto. O bursátil. Este término es un adjetivo a economía en el contexto griego. Es decir, todos aquellos que se jactan y enseñan las falsas enseñanzas tienen un objetivo, y es alcanzar riquezas en esta tierra. Por esa razón es que todos aquellos que hablan de prosperidad son ellos los que prosperan y no en sí la iglesia, porque ese es su objetivo. Y es literalmente lo que Pablo está hablando ahí. Lo que ustedes persiguen hoy, para mí es pérdida. Lo que ustedes buscan hoy, lo que ustedes aman hoy, yo lo estimo como basura. Bajo este contexto, todo el movimiento falso es lucrativo y busca su propia vanagloria y buscan su propia gloria. Ellos no buscan honrar a Dios, ellos buscan su propia gloria, y su propia gloria la tienen aquí en la tierra y terminarán en el lago de fuego que arde con azufre. Ahora, Pablo considera todos sus logros como pérdida en comparación con el valor supremo de conocer a Cristo Jesús. Juan 17:3, que tampoco lo voy a leer porque se nos fue el tiempo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y al final podemos leer 2 de Timoteo 4, 7 al 8, que dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? Bueno, esta debe ser la esperanza que el apóstol nos presenta aquí. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y termina diciendo: amén, sí, ven Jesús, Señor Jesús. ¿Cuántos le esperamos? Miren, hermanos, al final usted puede decir: mire, pero usted pudo detallar ciertas palabras que el apóstol Pablo dijo aquí, pero es que al final conocemos el testimonio de Pablo.
¿verdad? Conocemos que él viene, él tiene un testimonio que viene de la tribu de Benjamín, que es hebreo de hebreos, pero quería concentrarme en el mensaje que Pablo nos quiere dejar en este pasaje a través de su testimonio. Le está diciendo, olvídense, dejen la carne, mueran a la carne y dejen que Cristo Jesús sea quien gobierna todo lo de ustedes, todo lo que son, y que sea Él glorificado en todo lo que hace. Y presten atención a las cosas que están surgiendo al entorno. No le hagan caso a los falsos maestros. Presten atención a lo que está sucediendo. Abran los ojos, escuchen la palabra, escudriñen las escrituras y sobre todas las cosas, amen a Dios sobre todo lo que Él nos ha dejado. Dicho esto, termino leyendo el pasaje bíblico que nos deja el apóstol Pablo. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fíjese que aquí Pablo vuelve a resaltar las pinceladas que nos está dejando en toda la carta. Decíamos en algunos domingos pasados que las pinceladas que Pablo nos deja en toda la carta era una desesperación, era una incertidumbre de no saber lo que iba a pasar con su vida. Y nuevamente otra de las pinceladas que nos deja en el versículo 11, está diciendo, si es que logro ver la resurrección. Hablando nuevamente de que su inseguridad en cuanto a lo que iba a pasar donde estaba, él no estaba seguro. Pero sí una cosa sí estaba completamente seguro, que ya sea que muriera o ya sea que viviera, era del Señor. Y eso es lo que nos debe caracterizar a nosotros, iglesia, hoy en día. Yo sé que usted puede decir, hermano, no estamos en el panorama, no tenemos el panorama del apóstol Pablo, pero sí podemos tener la misma seguridad que tenía el apóstol Pablo. Ya sea que vivamos, somos del Señor, o ya sea que muramos, somos del Señor. Somos su pertenencia y solamente Él y para Él vamos a honrarle todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, bendito eres, Señor, Dios del cielo, Dios de la tierra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu favor, por abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento a las Sagradas Escrituras. Qué maravillosos versículos los que Pablo nos ha dejado. Guárdanos de los falsos maestros. Líbranos de ellos. También aquellos que enseñamos tu palabra, líbranos, guárdenos de caer en esa situación. Queremos vivir apegados a tu palabra. Señor, perdónenos, porque muchas veces no lo hacemos diligentemente como deberíamos. Pero te tenemos a ti. Lo tenemos todo. Usted es todo lo que necesitamos. Usted, Señor. Gracias por llenarnos. Gracias
por guiarnos. Gracias por ser nuestro todo. Le invito a que se ponga de pie, iglesia.